Gracias por continuar con nosotros en Camino a los Pinos, esta noche conversando con el doctor Alejandro Carrillo Castro respecto a la evolución de la administración pública como fundamento, soporte y como elemento de resultado de cualquier proyecto de gobierno, ¿no? Comentábamos antes del corte, Alejandro, el tema de cómo una decisión de gobierno, en este caso a Madero, de cobrar un impuesto a las empresas petroleras extranjeras, finalmente le cuesta la vida. Y no solamente eso, sino que deja marcada la posibilidad de que cuando a la muerte de Madero y la llegada del gobierno espurio de Huerta, se levanta para defender la constitucionalidad de ese Estado de Derecho Venustiano Carranza, desde 1913, y no es hasta 1917 que ya Carranza, ya como presidente, un poquito antes de ser presidente electo, consigue convocar a la Constitución del 17, y ahí se ponen todas las reivindicaciones por las cuales luchó Madero en el campo de lo electoral y luchó Zapata en el campo de la reforma agraria y el propio Villa para que se fraccionaran los grandes latifundios, pero sobre todo Carranza mismo por el rescate de los recursos naturales. La Constitución de 17 es la que rige hoy en México, con sus parches, con sus contradicciones, con sus rezagos, con sus ausencias. Una de ellas es la que, me voy a traer un poquitito más para aquel tiempo de Madero, la que alguna vez comentábamos respecto al tema de la democracia. Hay un gran revuelo nacional violento y armado por la no reelección y por el sufragio efectivo. Pero en esa Constitución no se habla de democracia, sino está Torres Bodet, ¿no? Bueno, lo que ocurre es que sí se habla de democracia en términos muy, muy gruesos, porque se habla de que es una república democrática, representativa, democrática y federal, pero no se define el término democracia. La virtud que tiene la modificación que se realiza a propuesta todavía en los últimos meses de Ávila Camacho, pero hay que acordarse que el secretario de Gobernación de Ávila Camacho y candidato a la presidencia en ese momento era el licenciado Miguel Alemán, al que le toca promulgar la reforma del artículo 3. Hay que recordar que en las postrimerías del régimen de Abelardo Rodríguez, el Partido Nacional Revolucionario se le ocurre establecer la idea de que la educación que se imparta por el Estado debe ser socialista, que era un error. Se corrige y entonces el secretario de Educación de Manuel Ávila Camacho propone una definición dentro del artículo 3, que es el que se refiere a la educación, que dice: y la educación que imparte el Estado será democrática. Y por democracia debe entenderse un modo de vida. Dice, no es nada más un sistema jurídico, no es un sistema político, sino todo un sistema de vida basado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Que esa es una aspiración muy interesante, porque Toynbee decía que el único país que tenía una revolución permanente con esa concepción era México, porque habla de la evolución permanente, es decir, la evolución constante o el mejoramiento constante de las condiciones de vida de la población. Podemos decir, Alejandro, que la Constitución es la historia de los consensos de nuestro país. Las dos cosas, es la historia de los consensos y es un programa de gobierno, es una aspiración. En el caso de la de 17, fundamentalmente, bueno, vamos primero a la de 1824, es la aspiración de no ser una copia del sistema español, sino más bien un modelo federal similar al de los Estados Unidos, 1824. La de 1857 es la separación de la Iglesia del Estado para conformar una república laica, como programa que cuesta mucho trabajo cumplirlo. Y en 1917 fundamentalmente es la aspiración a cumplir los compromisos que se adquirieron pues en esa revolución o guerra civil que duró casi 10 años y que costó casi 1 millón de vidas, que era por darle garantías a los obreros, darle garantías al campo y fundamentalmente, como tú lo señalas, adquirir una verdadera vida democrática en el país. Y una soberanía, ¿no? El tema de soberanía, que viene siendo un tema muy sensible en México permanentemente, ¿no? El tema de nacionalismo, a partir de los años 30, que es un tema fundamental, y el tema de soberanía. Sí, hay que acordarse que la revolución que encabeza Madero, entre otras fuentes, tiene el hecho de que cuando había huelgas o conatos de huelgas que estaban prohibidas en aquel entonces por la legislación mexicana, por ejemplo la de Cananea, que fue
icónica para la revolución, es recordar que estamos en frontera con los Estados Unidos. Sí. El gobierno de entonces, del gobernador de Sonora, pide que vengan los Rangers norteamericanos que crucen la frontera a apoyar a los administradores extranjeros. Eso deja muy marcado, es decir, que se prefiera traer incluso a gentes extranjeras, a policía extranjera, sí, para defender los intereses de esos inversionistas extranjeros. Y esto nos lleva a la famosa cláusula Calvo. Así es. La cláusula Calvo, que es aquella en la que se dice que un extranjero en terreno mexicano no puede invocar las leyes ni la defensa de su país en sus actividades económicas. Pero como tú dices, es en respuesta a cosas históricas que nos han pasado. A esos antecedentes. Es decir, la famosa guerra de los pasteles. Es decir, se solicita que Francia venga a defender a un pastelero, ¿no? Es decir, entonces la idea, particularmente de la cláusula Calvo, que por cierto no es mexicana, es un argentino, es un diplomático argentino, es que dentro de la doctrina que se llama doctrina Carranza, la doctrina de política internacional, es exigir sí a cualquiera que quiera venir a invertir a México, te dejamos invertir como extranjero, nada más que aquí no puedes invocar el apoyo de tus gobiernos, sino que tienes que fundamentalmente ceñirte a las leyes mexicanas. Y esa es la cláusula y no que se debe puede invocar al gobierno extranjero en defensa de los intereses económicos que sucede dentro del país. Porque así perdimos la mitad del territorio y así nos invadieron los franceses también en algún momento, ¿no? Pero siglo XX, la revolución establece este acuerdo, tenemos la Constitución, Carranza empieza a retomar la rutina de la administración pública del país y entonces vienen las decisiones del poder político distribuido entre los grupos de la administración pública, los pagos de prebendas entre grupos de caciques y de caudillos, pero finalmente la administración funciona, se cobran sí, impuestos, se construyen nada obras. Más que, como tú bien lo señalas, la administración también va evolucionando en función de las condiciones de cada momento. En este caso, desde que llega Carranza, bueno, primero desde que llega Madero, pero fundamentalmente cuando llega Carranza en 1917, ya como presidente constitucional, ya para entonces hay 10 secretarías de Estado. O sea, ya no es nada más la guerra y marina y hacienda, sino fundamentalmente están ya las ideas de el fomento a la agricultura, el fomento a la industria, y muy curiosamente el que crea el primer departamento de trabajo dentro de la Secretaría de Fomento es Madero, nada más que se nos olvida que ya desde entonces había esta idea de ir armonizando los factores de la producción. Pero efectivamente, por los pleitos que hubo entre los dirigentes de la propia revolución del movimiento armado, es hasta 1940, hasta 46, que todos los presidentes salen fundamentalmente del sector militar, todos fueron militares. Carranza fue el último civil, obviamente Madero lo fue, pero a partir de entonces todos fueron militares, caudillos militares de la revolución. Por eso se explica que los presidentes de la República surgieran básicamente de la Secretaría de Guerra y Marina. Pero cuando las condiciones del país llevan a decir, este es el momento de pasar a instituciones regidas por civiles, una decisión muy importante que toman seguramente por consenso el general Cárdenas, el general Ávila Camacho, permiten que llegue el primer presidente civil posrevolucionario. No solamente civil, sino universitario, que es Miguel Alemán. Permíteme un segundo, yo creo que aquí hay que analizar estas 3 etapas importantes. La etapa de la transición de la dictadura a estos momentos convulsos entre Madero y Huerta y Carranza, en donde se restablece un poco la rutina y la estabilidad política del país, o se busca mantener la restauración del orden público. La parte de los caudillos emanados de las fuerzas militares de la Revolución Mexicana, que van de Obregón a Cárdenas, y luego viene este proceso llamado el civilismo, ¿no? que tiene su propia etapa dinámica, y su valor histórico. Claro. Permíteme, vamos a hacer un corte, regresamos con ustedes. Estamos en Camino a los Pinos conversando con el doctor Alejandro Carrillo Castro. Y están en pantalla nuestro correo de voz, nuestro Twitter y Facebook para estar en contacto con ustedes. Regresamos.